Yo presento a dos. Yo presento a... Muy buenas tardes. ¿Ya estamos? ¿Al aire? Compañeros. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer para nosotros empezar una nueva temporada de las columnas de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, denominadas Los Gustavos. Siempre hemos tenido un invitado especial, un moderador, pero más que un moderador, una persona capaz de analizar las columnas y de también proponer proponer sus propias ideas y debatirlas. Hoy nos acompañará Iván Cepeda, como ustedes saben, una persona que se ha enfrentado a este establecimiento con toda su fuerza y con toda su idoneidad y su fuerza moral también. Y estuvo hace poquito, 2 días, en el ojo del huracán, enfrentando esta prácticamente absolución que la Fiscalía le ha entregado en bandeja de plata a Álvaro Uribe. Pero bueno, dejo que sea Iván quien se presente. Bienvenidos y bienvenidas todas. Vamos a leer 3 columnas hoy, la de Gustavo Petro, la de Iván Cepeda y la de Gustavo Bolívar. Iván, buenas tardes y gracias por aceptarnos la invitación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, a todo su equipo por abrirme este importante canal. Me place mucho estar aquí para dialogar con ustedes. Y bueno, siendo hoy 7 de marzo, estamos ya a puertas pues de la conmemoración. Realmente es una conmemoración del 8 de marzo, de esa fecha que simboliza y representa las luchas de las mujeres por sus derechos. A todas las mujeres también hoy anticipadamente nuestro abrazo y por supuesto nuestra disposición a avanzar en la reivindicación de sus derechos y de su dignidad. Gracias, Iván. Como quien la merece. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Iván, y obviamente nos sumamos a esta celebración. Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Después de... Micrófono. Gustavo, ¿no se le oye? Micrófono está cerrado. Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Tocayo. Estaba el micrófono. Ahí está. Bien, muchas gracias, Tocayo. Un saludo muy nuevamente aquí, dedicando a nuestras columnas. ¿Cómo vamos las cosas? ¿Cómo van las cosas? Pues yo pienso que bien. Toda mi solidaridad a Iván Cepeda en este momento, cuando la prensa, entre comillas, se lanza a decir que Uribe triunfó, y me parece que está haciendo pues su apología y su propaganda como siempre, pero de hecho Uribe no está en el Senado, es un hombre que ha sido derrotado. Yo siempre he pensado que debe ser derrotado políticamente antes que judicialmente, porque los jueces le tienen miedo al poder político de Uribe. Tenemos una justicia muy débil, muy plegada al poder, incluso económico. Y por tanto, la primera gran derrota de Uribe, no solamente al dejar de ser senador, es ser derrotado en las urnas. De acuerdo. Y esa derrota política ya se está viendo desde octubre 27 de 2018, cuando el uribismo no logró ninguna capital de departamento, ninguna gobernación, perdió las elecciones en su tierra, en Medellín, a manos de Daniel Quintero, y obviamente ese declive sigue en caída libre, y nada lo va a parar, porque Colombia despertó. Yo lo considero ayer, un trino de Iván Cepeda lo dijo claro: los jóvenes ya saben cuál es su verdadero rostro, y eso yo creo que entusiasmó a los muchachos. Pero bueno, hoy hay 3 columnas, vamos a tratar de hacer esto un poco más rápido por el horario, para no partirle la tarde. Voy a empezar con la mía, que precisamente habla se llama Uribe no es antioqueño. Estuve este fin de semana en Antioquia, hablé con mucha gente,
Es indudable que Álvaro Uribe ha perdido un poder inmenso, el poder que tenía, la gente se ha quitado la venda, y me dijeron algo que incluso me hicieron cambiar la columna. Yo ya tenía preparada una columna desde hacía 4 días, pero me dijeron algo que me dejó pensando y que yo creo que hay que resaltar. Me dijeron, Uribe no nos representa, Uribe no es antioqueño, el antioqueño no es tramposo, el antioqueño no es mentiroso, el antioqueño cuida su terruño, el antioqueño hace honor a la palabra. Y yo dije, tienen razón. Yo empecé a con esta frase, a auscultar todo esto. Y bueno, tengo esta columna que la voy a leer muy rápido, tal vez no merece mucho debate porque por sí son bien un debate amplio, las otras que hablan del pacto histórico, que es en lo que tenemos que concentrarnos y en lo que tenemos que enfilar todas nuestras fuerzas para poder lograr ese anhelado cambio, y también la de Iván Cepeda, que habla de las triquiñuelas de las que se valió este personaje para obtener este resultado que ustedes ya conocen del viernes pasado. Entonces, arranco con la mía, se llama, ya les dije, Uribe no es antioqueño. Dice así: mi padre, Jorge Isaac Bolívar Villegas, que en paz descanse, nació en Antioquia. Como buen paisa, aprendió a trabajar desde muy joven, ejemplo que aprendimos todos en casa. Era tan emprendedor que a los 22 años ya había estudiado farmacéutica y era dueño de una farmacia. Durante la época de la violencia, por su origen liberal, era seguidor de Jorge Eliezer Gaitán, tuvo que abandonar su tierra antes que los chulavitas le sacaran la lengua por la garganta. Se desplazó hacia el Tolima, donde se instaló en un poblado cercano a Ibagué llamado El Salado, y allí volvió a emprender desde cero su nueva farmacia al lado de sus 4 hijos, luego de la muerte de su primera esposa. El resto de su familia se estableció en Neiva, Huila, pero la violencia de aquel entonces, al igual que la de hoy, azotaba todos los rincones del país, y de El Salado también tuvo que huir. Ya viudo, fue a parar a Chicoral, Tolima, y allí nuevamente montó la droguería, arrancando de la nada. A los pocos meses conoció a mi madre, se casaron en 1951, él con 28 años y mi madre con 15 años, la edad promedio en que se casaban las mujeres hace 70 años. Tuvieron 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres, que sumados a los 4 de su primer matrimonio, conformaban una verdadera escalera humana a la incertidumbre. Yo fui el menor de las 2 camadas y eso no fue óbice para heredar de mi padre su incesante lucha por trabajar desde niño y construir seguridad económica partiendo de la nada. A pesar de tener que trabajar incansablemente para mantener 10 hijos, nunca nos abandonó. Fue un hombre amoroso y dedicado que nunca se daba por vencido, tanto que después de sus 3 intentos por sobrevivir con el negocio de los medicamentos, montó una emisora en Garzón, Huila, después aclaro de ropa, por si las moscas, y después empezó a trabajar como farmacéutica en Tolemaida, en Melgar, Tolima, el batallón más grande que tiene Colombia. Allí estableció su nuevo hogar en las casas fiscales por varios años, luego fue trasladado al batallón Baraya en Bogotá como farmacéutica y posteriormente a un batallón en Tunja. En total trabajó 12 años con el ejército. Como buen paisa se tomaba sus aguardienticas y eso le produjo una cirrosis que lo mató. Lo anterior, solo para ilustrarles lo que es un paisa promedio: gente emprendedora, berraca, andariega, rebuscadora, honesta, de palabra, amante de su familia, luchadora, crecidos ante la adversidad, capaces de reinventarse una y otra vez y hacer el mundo y partir real el mundo a partir de unas cenizas. Con la autoridad moral que me da el ser hijo de antioqueño, nacido en Yarumal, sede del tristemente célebre grupo de matones y narcotraficantes autodenominados los 12 apóstoles, me permito hacer una aseveración categórica que paso luego a demostrar con 7 ejemplos. Álvaro Uribe Vélez no es antioqueño, o cuando menos no representa a los antioqueños. Primero, porque el paisa no es mentiroso. Este señor nos hace tantas mentiras que sería imposible para cualquier colombiano tabularlas y clasificarlas. Es el rey de la mentira y las dice con una seriedad y una seguridad, y como buen sociópata. Buen mentiroso es que embaucó al 90% del país por una década, a medio país por la siguiente década, y lo sigue haciendo aún con un 25% del país. Actualmente, entre sus célebres mentiras está la de hacerle creer al país que si votaban en favor de la paz, sus hijos se volverían gays, sus pensiones iban a parar a manos de los excombatientes, Timochenko iba a ser presidente y
tanto le entregaría el país a las FARC. En 2018 ese grupo ni siquiera tuvo la fuerza para ganar una curul en el Consejo de Bogotá. Un día, mientras miles de jóvenes inocentes eran mostrados a la prensa abaleados y con las botas al revés, se atrevió a exponer su teoría de muertos buenos con una frase lapidaria que los revictimizó sin importarle el dolor de sus familias. El muy miserable dijo, sabiendo que se trataba de asesinatos de Estado, comillas, no estarían recogiendo café. Con el mismo estigma hizo asesinar a casi 300 personas durante la toma de la Comuna 13 de Medellín, con ayuda de los paramilitares, como lo registró el lente prodigioso de Jesús Sabat Colorado. Por algo, el expresidente Gaviria le gritó en una convención del Partido Liberal, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. A Petro le gritó sicario en una plenaria y a Cepeda le iba diciendo constantemente guerrillero y terrorista. Es tan mentiroso que vive diciendo que él es honorable. Segundo lugar, porque el paisa cuida a su familia. No obstante que en el pasado las familias paisas eran las más numerosas de Colombia, entre ellas hizo carrera un dicho, pensamiento y forma de ser del país. Donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen cuatro. No fue el caso de Uribe. Hoy Medellín, para no ir más lejos, es la ciudad más desigual de Colombia. Y Colombia es a su vez uno de los países más desiguales de la tierra. Es decir, al entregarle el poder, la tierra y las empresas públicas a unas pocas familias, el uribismo desató una de las peores formas de violencia que existen, la desigualdad, que empujó a muchas niñas pobres a la prostitución. Sin tetas no hay paraíso. Una desigualdad que empujó a 2 generaciones de muchachos al sicariato y al paramilitarismo. Uribe, como figura pública más importante de Antioquia durante más de 4 décadas, era el responsable del cuidado y el bienestar de los hijos de su tierra, de sus hermanos, sus paisanos. No lo hizo. Los resultados saltan a la vista. Y no solo no lo hizo, sino que su odio y su ambición repercutieron en el negro destino de sus paisanos. El mayor número de asesinatos cometidos contra la UP sucedieron en Antioquia. La primer gran masacre, la de Segovia, sucedió en Antioquia. Durante su paso por la gobernación en ese departamento, las masacres crecieron un 371%. Pero no bastándole esto, fue el principal impulsor de las Convivir en Antioquia. 87 cooperativas de seguridad, con más de 6.200 miembros, que dotaron con radios de comunicación, fusiles de largo alcance, y que luego se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, culpables de miles de asesinatos y miles de masacres a lo largo de... Paisa ama a su tierra, ama a su raza, y resulta que nadie ha odiado más a Antioquia y a los antioqueños que Álvaro Uribe Vélez. Primero entregándole licencias a las pistas y los aviones de narcotraficantes, lo que empoderó y enriqueció a varios de ellos. Esto a la postre desató una de las peores épocas de barbarie, el narcoterrorismo. Los 250 carrobombas que hizo estallar Escobar, los más de 4.000 sicarios abatidos por la policía, los policías asesinados en esta guerra civil terrible y los civiles muertos o desaparecidos por cuenta de estas bandas, tienen un origen y eso fue el tráfico a partir de que sintieron entrar al Estado y luego arrodillar. Muerte del río Cauca a paso por Antioquia, con la pésima idea de expresar sus a la altura del municipio de Ituango, tan solo para favorecer a la clase empresarial paisa con un fabuloso negocio. Y no bastándole con condenar a varias comunidades y a un poblado indígena a la pobreza, al desarraigo, al desplazamiento, al abandono y a pescar peces muertos, los dejó huérfanos e indefensos ante el embate de los grupos paramilitares al servicio de las grandes fortunas del departamento, interesadas en ejecutar las obras de la hidroeléctrica con la menor resistencia posible. Uribe está hoy siendo investigado por las masacres del Aro y La Granja, cometidas por paramilitares mientras fue gobernador. Nadie que ame a su tierra le haría tanto daño como el que Álvaro Uribe le ha hecho a Antioquia. Uribe pacificó Urabá, y para no extenderme, pregunten cuántos miles de muertos dejó la tal pacificación, que no era otra cosa que permitir a los paramilitares hacerse al control del Golfo, por donde salen toneladas de droga. Uribe odia tanto a Antioquia, que en una de sus fincas, La Carolina, se entrenaron los paramilitares, que luego salieron a descuartizar supuestos colaboradores de la guerrilla, que no eran más que campesinos a quienes desplazaron para robarles las tierras. Cuarto, porque el paisa no es cobarde, y Uribe es el ser más cobarde de la historia. Lo ha demostrado hasta la saciedad. Primero puso en la mira a los paramilitares a un sinnúmero de defensores de derechos humanos
entre ellos Jesús María Ovalle, al presentarlos cobardemente en la picota pública como terroristas auxiliadores de la guerrilla. Después, como presidente, por su deseo tramposo de mostrar resultados a Estados Unidos, empujó a miles de militares a asesinar a sangre fría a más de 6.402 jóvenes inocentes. La mayoría de ellos a los militares, la mayoría de ellos oriundos de Antioquia. Es tan cobarde que más de 20 de sus funcionarios han ido a parar a la cárcel muchas veces por delitos que solo le favorecían a él y a nadie más, como la compra de su reelección por parte de su ministro Saba Pretel y Diego Palacio. Es tan cobarde que no obstante decir y repetir innumerablemente y a los cuatro vientos que es honorable, no fue capaz de enfrentar la Corte Suprema de Justicia y prefirió renunciar al Senado con tal de quitarse encima a su juez natural. Sabía que su fiscalía de bolsillo le arreglaría el entuerto en pocos meses y no se equivocó. Hace apenas 3 días el fiscal Jaimes, sin sonrojarse, contra toda evidencia, desestimando pruebas testimoniales y audiovisuales, le pidió a un juez de garantías que precluyera el caso por el que la Corte Suprema lo encausó y encarceló. Una vergüenza total para sus nietos cuando en un futuro no muy lejano lean los libros de historia. Quinto, Uribe no se parece a los abuelos antioqueños porque los arrieros nacidos por su misma fecha honran el valor de la palabra. La palabra de Uribe vale menos que un billete de un bolívar venezolano. Sexto, los abuelos antioqueños son honestos y transparentes y Uribe no lo es. Engaña con el pago de sus impuestos, ayuda a enriquecer a sus hijos con trampas durante su gobierno a través del volteo de tierras y el uso de información privilegiada. Su gobierno adjudicó varias megaobras que terminaron corruptas y en las que el país perdió cerca de 30 billones, entre ellas las de Reficar, el túnel de la línea, la doble calzada Girardot, la ruta del Sol 2, Hidroituango y otras más. Su viceministro de Transporte está preso por recibir $6.5 millones en sobornos. Su ministro de Agricultura está preso por regalar la plata del Estado a ricos terratenientes, incluso poderosos cacaos como Sarmiento y Ardila Lule y 34 financiadores de sus campañas. Y séptimo, porque los abuelos antioqueños no son tramposos, no engañan, y Uribe es el rey del engaño. Fue quien introdujo a Colombia de la mano de su perverso asesor de imagen, JJ Rendón, las fake news. Inventaron que Petro era satánico, que era ateo, que mataba niños, que iba a expropiar a los colombianos, y ni qué decir de la tergiversación histórica de su pasado, que se inventa testigos para hacerles montajes a sus enemigos o contradictores. Y su abogado Belardo de la Espriella, que fue el mismo abogado del testaferro Nicolás Maduro, Alex Saab, se atrevió a decir que los 20 millones que Petro metió en una bolsa se los había entregado el narcotraficante Loco Barrera, cosa que el mismo ex narcotraficante negó en carta enviada desde la cárcel donde está recluido en los Estados Unidos. Durante su gobierno les hizo montajes a magistrados de las cortes, a periodistas, sindicalistas, como lo era en aquel entonces Alexander López, hoy precandidato del Polo, y a mí, que solo me la he pasado escribiendo el 90% de mi vida, ya me tenía uno listo. Uribe es el rey de la posverdad, hacer creer que sus mentiras dichas se vuelvan verdad. Es especialista en generar opinión a través de una mentira. Lo usó con éxito en el plebiscito por la paz. Le vendió la idea a Colombia, repetir una mentira 1000 veces hasta hacerla creer de sus incautos seguidores. Por estas 7 razones, Uribe no representa a los antioqueños. Y no lo digo yo. Hace 2 días estuve en Medellín y varios personajes me contaron muchas de las cosas que aquí estoy escribiendo. Pero como hoy no hay mentira que dure 100 años y Uribe es una mentira, sus distintas máscaras empiezan a caer. Hoy su popularidad ronda los 25 puntos porcentuales y electoralmente es un fracaso. Perdió todas las capitales de departamento en las elecciones del 27 de octubre de 2018 y lo que es peor, perdió las elecciones en Medellín, su máximo fortín, a manos de un joven independiente que se dedicó a recorrer las comunas pobres de la ciudad, ofreciéndoles una esperanza de redención. Esos paisas uribistas, desconectados de esa realidad porque viven en el poblado y salen hasta el aeropuerto por entre un túnel de más de 8 kilómetros y luego hasta Miami a desocupar almacenes en centros comerciales, odian tanto a Quintero que no había pasado un año de gobierno y ya lo querían revocar. No le perdonan haber usurpado el templo sagrado del uribismo. Los paisas que se sienten ofendidos por el accionar de Uribe y aquellos que coinciden conmigo en que este ser le ha causado mucho más daño a su departamento, deberían refrendar en 2022 la victoria de Quintero. Los jóvenes en edad de votar que sientan
en su corazón la desazón que produce no tener futuro, deberían sumarse por antonomasia a esa revolución pacífica que significa el pacto histórico. No permitan que un hombre que transgrede todos los valores del país, el antioqueño, regrese al poder en Medellín. Vuélvanlo a derrotar. Y para los jóvenes del resto del país, donde también perdió Uribe, no olviden que en 2022 es un ahora o nunca, real, no el de las metáforas, no el de los eslogans de campañas. Es un ahora o nunca verdadero porque jamás volveremos a tener una generación de jóvenes tan numerosa, capaz de revertir el seguro triunfo de las castas corruptas en las regiones. Jóvenes elijan 55 senadores decentes y 86 representantes decentes. Jóvenes, elijan un presidente decente, sin ataduras ni compromisos con los dueños del país. No hay otra forma de liberar a Colombia de sus secuestradores, aquellos a quienes sus padres un día le vendieron el voto para llevar un mercado a sus casas. En serio, es ahora o nunca. Los territorios azotados por la politiquería, el narcotráfico, la violencia y la corrupción no resisten 4 años más de uribismo. Háganlo por esos compatriotas abandonados a su suerte, si es que no quieren hacerlo por ustedes mismos. No tienen nada que perder. Lo que hay hoy no les garantiza un futuro digno. Hasta aquí mi columna, queridos compañeros. O si quieren hacer algún comentario corto para pasar a la de ustedes. ¿Empieza Tocayo o qué? Tiene apagado el micrófono, Gustavo. Iván es hoy un experto en el tema de Uribe. A mí me gustaría, para enlazarlo con el tema de coyuntura, que es el acto grotesco de la Fiscalía, que parece va a seguir, digamos, con la juez, porque según las denuncias, la juez también es de esa misma cuerda, ojalá no lo sea. Pero los hechos contra Iván Cepeda, la construcción de testigos falsos para tratar de silenciarlo, de llevarlo a la cárcel por sus denuncias, arrancan de un hecho que tiene que ver con Antioquia y es la famosa hacienda Guacharacas. Vicky no ha hecho una investigación a fondo de lo que pasó en Guacharacas. Yo invitaría a la revista Semana que la hiciera. Para mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, año 2007, abril del año 2007, me trajo terribles consecuencias del debate y considero que es mi mejor debate parlamentario. En ese debate mostré, región por región, subregión por subregión de Antioquia, cómo se habían construido unas juntas de limpieza social, que era así como se llamaban, a las que después le pusieron el nombre de Convivir, dirigidas por el narcotráfico paramilitar. Esa era la realidad. Los decretos los firmaba el gobernador para constituirlas, Álvaro Uribe Vélez, y llegó a tener 20.000 hombres armados. 20.000 hombres armados, más que el ejército de Colombia, en todo el territorio antioqueño. Ahí comenzó el genocidio del pueblo antioqueño, que es el tema de la columna de mi tocayo. Porque sobre Antioquia lo que ha existido es un genocidio. Una de esas subregiones es allá del municipio de San Roque, que es la caída desde la cordillera al Magdalena Medio hacia Puerto Berrío. Puerto Berrío era la gran capital del paramilitarismo para ese entonces. Y arriba, en el municipio de San Roque, estaba la hacienda de la familia Uribe Vélez, Guacharacas. Pues todos los indicios que yo mostré en el 2007, testimonios diversos, bajo gravedad de juramento, en piezas judiciales que habían sido archivadas, tal cual podría pasar hoy, diversas declaraciones. Yo no tuve la oportunidad de entrevistar al señor Monsalve, no lo conocía. Yo presenté fue otros testigos que ya habían declarado, campesinos de la zona, etcétera, que afirmaban que allí en la hacienda Guacharacas estaba el cuartel de los paramilitares. Se entrenaban allí en la hacienda de Álvaro Uribe Vélez.
mataban gente allí, en la hacienda de Álvaro Uribe Vélez, y se resguardaban bajo el nombre de la Convivir, que era de un socio de Álvaro Uribe Vélez, el señor Villegas Uribe, son dos hermanos. Uno de esos se dedicaba al robo El Cóndor. porque el tubo pasaba por su hacienda, el tubo de Ecopetrol, y entonces le pusieron alias el tubo. En el proceso del parqueadero de Padilla, su Viper, porque en ese entonces usaban Vipers, números no tanto de celular, sino de Viper, aparece registrado hablando permanentemente con el contador nacional del paramilitarismo, el señor Jacinto Soto, que nunca más volvimos a ver qué se hizo. En ese proceso habían 400 cuentas de personas que desde Antioquia y el país aportaban dineros al paramilitarismo con nombre propio. Y lo que hizo la fiscalía de ese entonces, la de Luis Camilo Osorio, fue destruir el proceso y se borraron piezas probatorias. Allí se hubiera podido destruir el paramilitarismo y la fiscalía no quiso. La fiscalía estaba bajo el poder paramilitar. La fiscalía le obedecía al paramilitarismo. Fiscalía de Luis Camilo Osorio. Bueno, esa circunstancia de Hacienda Guacharaca, que es donde se funda el Bloque Metro, y es por eso que el Bloque Metro es exterminado, porque los integrantes del Bloque Metro conocían toda la verdad de Uribe, y es el único bloque paramilitar que desapareció en la historia. Todos los demás bloques los asesinaron, digamos, los hicieron una guerra cruenta. Uno de esos socios de la Convivir, el Cóndor, que era como se llamaba, ahí en el sitio de la hacienda de Álvaro Uribe Vélez, era, ahora se me olvidó el nombre, pero es el señor Gallón, que es el asesino Gallón de Henao, sí. Gallón Henao, que así ya es un confeso narcotraficante. Él era el vecino y socio de Álvaro Uribe Vélez, y es el asesino de Andrés Escobar, un futbolista antioqueño, que lo recordamos y que nos dejó la herida de su partida. Yo creía que era por algún lío que había tenido por un encuentro pasional, pero no. Lo mató el traqueto. Lo mató el traqueto, y ese traqueto era socio de Álvaro Uribe. Y esa verdad de la hacienda Guacharaca, vuelvo a repetir, invitaría a la revista Semana que hiciera un artículo alrededor de este tema, es el que motiva el segundo proceso, porque Iván Cepeda recupera declaraciones del señor Monsalva, que es el hijo de un señor que es mayordomo de la hacienda Guacharacas, y él, miembro del paramilitarismo, y Monsalve dice lo que los testigos que yo había encontrado en diversos procesos ya habían dicho. La hacienda Guacharacas era el cuartel general del bloque metro paramilitar, hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Y claro, cuando eso se va dando, pues entonces Uribe Vélez considera que su estrategia con sus abogados es destruir al mensajero. Recuerdo que cuando acabé mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia me chuzaron. Ahí fue cuando empezó la andanada contra mi familia, y salieron un poco de encuestas, y en las encuestas, claro, había subido mi nivel de conocimiento entre la sociedad. El debate había sido muy sonado, pero casi todo ese ascenso era desfavorable contra mí. Y haría el parangón con hoy, es que el mensajero que muestra la verdad, en esto hay un texto hermosísimo de Foucault, es la parresía. La parresía en los griegos es el coraje de la verdad, el coraje de decir la verdad. Habían unas personas que se dedicaban con ese coraje a decir de la verdad, sabiendo que el tirano los podía asesinar. En general, la pena contra el hombre de la parresía, Sócrates, por ejemplo, era o su muerte o el ostracismo, irse del país.
¿Cuánta gente en las redes hoy no dice, Iván, váyase para Cuba, váyase para Venezuela, lejos de aquí? Y lo que les sucede a estas personas es que es como si estuvieran en una orgía, drogándose, al punto casi de envenenarse, de morir allí, con la luz apagada. Y de pronto llega alguien y prende la luz. Y entonces el culpable es el que prendió la luz. Y sobre él va todo el odio, simplemente porque fue capaz, tuvo el coraje de salvarle la vida a quienes participaban en esa orgía, que tiene que ver con la sociedad colombiana. Digamos, la sociedad colombiana no valora la verdad todavía. Esto va cambiando, obviamente, pero les parecía por allá, para los primeros años del siglo XXI, con Uribe en el poder, la inmensa mayoría de colombianos les parecía que con tal de matar comunistas, era plausible que no se dijera la verdad. Y por eso el choque de los mal llamados falsos positivos, de la ejecución sistemática de civiles. Porque hoy la sociedad se da cuenta que no mataron comunistas, mataron jovencitos que no tenían nada que ver con la política. Y simplemente para lograr un aplauso popular, en el sentido de que se estaba ganando una guerra, una cosa bárbara, como si fuese de la época de los romanos, cuando echaban los prisioneros y los esclavos a los leones, a los cristianos a los leones. Pues más o menos nosotros no somos como sociedad en ese entonces del auge del uribismo como los cristianos, sino como los que aplaudían el que los leones se comieran a los cristianos. Eso ha cambiado. Gustavo lo muestra con claridad. Las encuestas muestran el desplome de todo ese proyecto. Es un proyecto fascista. Así eran los nazis, así eran los franquistas en España, así eran las camisas negras de Italia. Y lo que trata de reivindicar Gustavo Bolívar es que así no es el pueblo antioqueño. Así es una élite en el país. Pero así no es el pueblo antioqueño. El pueblo antioqueño es el del arriero. El arriero es un labriego, como casi todos nosotros somos descendientes del labriego, casi todos. O nuestro padre o nuestro abuelo fue un labriego. Y el antioqueño era eso. El arriero es un labriego. Y de allí una cultura del trabajo que hizo posible la industrialización. Raquítica, sí, pero el mayor esfuerzo de industrialización de Colombia se hizo allí en Medellín, gracias a esa cultura del trabajo. Es más, yo creo que el pacto histórico con Antioquia consiste en lograr una industrialización de Antioquia, porque eso es lo que la salva como territorio y como sociedad de este tipo de mafias rentísticas que han desencadenado un verdadero genocidio y una extorsión generalizada sobre la totalidad de la población antioqueña. Bueno, yo dejo ahí. Pues, Adelante, Iván. muchas gracias. Gracias a Gustavo Bolívar por esta muy interesante exposición, columna, que muestra pues lo contradictorio que es la vida social de Antioquia, que ha dado pues seres humanos extraordinarios. Hoy gana en un festival internacional de los más reconocidos, el Festival Goya, una película que habla de uno de esos seres humanos, un médico que se dedicó a defender los derechos humanos, Héctor Abad Gómez, que nos ha servido de ejemplo a muchos y que reunía esa doble condición que hoy es tan importante y cercana, la del médico y la del defensor de derechos humanos. Bueno, también de la realidad de Antioquia hacen parte estos hechos, que yo no me canso de decirlo de manera pionera y valiente,
y además documentada y rigurosa, por primera vez en el país presentó Gustavo Petro en el Congreso. Sus debates inspiraron toda una serie de acciones y de gestas que estamos viendo hoy que tienen resultados políticos muy importantes. Yo solamente añadiría algunas notas a esas, tanto a la columna como a esa narración que ha hecho Gustavo y ese análisis, Gustavo Petro, sobre Guacharacas. Yo conocí al señor Monsalve en el año 2011, junto al señor Pablo Hernán Sierra. Como ya se ha dicho aquí, el señor Monsalve es un muchacho, o era un muchacho cuando estuvo vinculado al grupo paramilitar, que trabajó en la hacienda y que conoce la hacienda Guacharacas, pues digamos de una manera vivencial. Y él y el señor Sierra me llamaron porque un fiscal de Justicia y Paz en Medellín había tenido la tarea de borrar la historia del bloque Metro. Eso quedó consignado en un auto de la Corte Suprema de Justicia y hubo una compulsa de copias al fiscal 45 de Justicia y Paz en Medellín, porque quiso borrar la historia del bloque Metro. Entonces, Monsalve no recurrió a mí, como después se ha querido decir, porque yo le haya hecho ningún ofrecimiento, no, sino sencillamente porque lo querían borrar de la historia, como lo va a intentar hacer muy seguramente el fiscal Jaimes en algunos días cuando estemos ante un juez. Yo estoy seguro que el primer argumento que va a presentar, o pseudoargumento, Gabriel Jaimes, es decir que Monsalve no era paramilitar y que el bloque Metro nunca existió, o que no fue, como lo presentan Monsalve y otros testigos, un tenebroso cuerpo de sicarios que masacró a la población en el municipio de San Roque. Una segunda anotación ya también de lo que ha sido mi investigación sobre el tema. Yo no me limité a escuchar a Monsalve y a otros, sino que yo fui hasta Providencia con algunos compañeros de trabajo de mi unidad legislativa. Tomamos un vehículo y fuimos con una víctima que vivía en Providencia, es decir, con una de las víctimas del grupo armado, del grupo paramilitar de Guacharacas. Salimos de Medellín, recorrimos, fuimos hasta Cisneros, y ella nos iba narrando toda la historia. Y ese fue un viaje supremamente esclarecedor. Lo primero que yo me di cuenta es que, esto obviamente uno lo puede ver en un mapa, pero cuando lo recorre en carretera se da cuenta de una manera mucho más clara que San Roque y Amalfi están a muy pocos kilómetros. Y obviamente eso es importante porque en Amalfi, pues nacieron, se criaron y también desarrollaron su proyecto los hermanos Castaño Gil y los hermanos Rendón, dos de las familias definitivas en la historia del paramilitarismo. Así que esos clanes, los clanes de los Uribe, los clanes de los Villegas Uribe, los clanes de los Gallón, los clanes de los Ochoa, los clanes de los Castaño Gil y los clanes de los Rendón, para mencionar algunos, los Cifuentes Villa y otros, no eran clanes que existieran de una manera aislada, ¿no? Todo eso es un mundo muy interconectado, como lo que vimos allá en Providencia. Cuando llegamos, vimos la dimensión de la hacienda, lo pequeño que es el pueblo. Ese es un pueblo minúsculo, en el que hay una bomba de gasolina, hay una estación de policía y está pues la alcaldía. Así que era imposible no darse cuenta de la existencia de ese grupo y que en ese pueblo todo lo que ocurría con la anuencia, con el beneplácito de los grandes clanes familiares, de los Gallón, de los Uribe y también de los Villegas Uribe. Es decir, era imposible
que en ese pueblo existiera un grupo de esas dimensiones sin el consentimiento de esos señores feudales, y también, hay que decirlo, los Gallón Henao son narcotraficantes y paramilitares reconocidos, pues digamos, sin el beneplácito de esas familias era imposible que existiera un grupo paramilitar y que a pocos kilómetros de Providencia, en Cristales, que es otro pequeño pueblo de San Roque, existiera un centro de formación paramilitar, donde llegaba Castaño, donde estaban los jefes paramilitares recorriendo permanentemente y formando los sicarios. Así que esta historia no solamente la estudié y aprendí mucho de los debates de Gustavo Petro, sino también fui a verla y a vivenciarla con la víctima, que me contó cómo enterraron a su hijo en la hacienda Guacharacas. Yo he pedido que, en varias oportunidades he pedido que se haga una exhumación forense en la hacienda, porque allí, pues obviamente es muy posible que ya hayan removido los cadáveres, pero se pueden encontrar fosas donde están campesinos que fueron asesinados, desaparecidos por el grupo armado que se creó en esa hacienda. Así que, por supuesto, ¿cómo entender toda esta cosa que se ha desatado después de lo que dijo Monsalve? Pues es obvio que Uribe le teme a que se le, como dijo Gustavo Bolívar en su columna, que se le desbaraten sus mentiras, porque si hay algo que lo caracteriza es que toda su historia es un gran falso positivo. La historia de Uribe es un gran falso positivo. Y precisamente por eso es tan deleznable y por eso hay tantos recursos que se han invertido para intentar silenciar a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar, al magistrado Iván Velázquez, a todos los periodistas, jueces, fiscales que han intentado decir algo sobre este asunto, que sin lugar a dudas, bien lo dice Bolívar, no es lo que representa al pueblo antioqueño y a sus mejores tradiciones. Ya, ahí para concluir esta columna y darle paso a Iván para que lea la suya, pues yo quisiera destacar rápidamente el antioqueño puro, el que emprende, el que se hace a pulso, el que es capaz de voltear una situación de pobreza y convertirla en riqueza material y espiritual o en éxitos deportivos. Con Fernando Botero, el pintor Fernando Botero, con Débora Arango, una pintora también muy importante, con los deportistas Martín Emilio Cochise Rodríguez, con Mariana Pajón, con Rigoberto Urán, ese es el verdadero antioqueño, con los cantantes, Juanes, J Balvin, hay un muchacho, Andrés Orozco, que pasó de ser un joven sin esperanza en las comunas de Manrique a convertirse en lo que llaman la maravilla de Viena, dirige orquestas internacionales, y otros, antiguamente la madre María Laura, Tomás Carrasquilla, un presidente, Marco Fidel Suárez. Bueno, sería innumerable la lista de buenos antioqueños, de grandes personajes, y borremos esos personajes nefastos, no los quiero ni nombrar, para no dañar esta lista de lujo. Muchas gracias a ustedes dos por comentar la columna, y entonces pasemos a la de... ¿Sigue con la de Gustavo o con la de Iván? ¿Cuál quieren seguir? Tocayo. Si quieres, Gustavo Petro, adelante. Bueno, entonces voy a leer mi columna que se refiere al tema del pacto histórico. Yo ya he escrito varias columnas alrededor de este tema y resulta que ha cogido tal fuerza la propuesta que ya hoy es un proceso andando. Y entonces por eso quise comenzar la nueva jornada en este año de columnas con una alrededor del tema del pacto histórico. Dice así: después de hacer pública esta propuesta a través de estas columnas el año pasado, columnas que, con las escritas por mi tocayo, se han convertido en un referente de la acción política, nos encontramos hoy con que ha comenzado a convertirse en realidad
el proceso de construir un pacto histórico de la sociedad colombiana. Pasamos de la palabra, siempre fácil, al proceso complejo de construirlo, y esa construcción ya comenzó. Cuando se habla de pacto, no solo se habla del diálogo, que es la función muy humana del entendimiento, sino que se habla además de un trato, de un acuerdo. El acuerdo que implica el diálogo y lo supera. Es uno de los grados más altos de la humanidad, uno de los eventos más civilizados de la especie humana. Acordar, tratar. El pacto representa la superación de la barbarie. Es la base de la paz y la convivencia. El pacto que proponemos es entonces el acuerdo de la sociedad colombiana, que implica un diálogo nacional y un acuerdo entre su diversidad. El pacto, visto así, es el contrato social, la base misma de la nación, como nos recordara Rousseau. Si la construcción nacional es la construcción de los acuerdos fundamentales que permiten la convivencia de todo el cuerpo social, entonces tenemos que decir que la propuesta del pacto histórico que hemos lanzado es una propuesta para construir una nación y, por tanto, la paz. El pacto histórico es el pacto nacional fundamental de la convivencia y de la paz. Cuando hablamos de una nación como contrato social, hablamos de la inclusión de toda la sociedad en las decisiones y en la generación y distribución de la riqueza. Una nación implica democracia. Y cuando hablamos de paz, no nos referimos solamente a los acuerdos entre los grupos armados que respetamos y ejecutaremos, sino a la paz grande, la paz de toda la sociedad, la paz vista como una era y no como el comienzo de una nueva violencia. Es esta característica del pacto como contrato social y tratado definitivo de paz lo que lo hace histórico. No estamos hablando de pactos politiqueros, coyunturales, centrados en la repartija del poder y hechos por debajo de la mesa. Estamos hablando de cambiar la historia de Colombia hacia el sendero de la democracia, la paz y la justicia social. Porque un acuerdo sobre lo fundamental pasa por la construcción de la justicia social en uno de los países más desiguales de la tierra. Ahora bien, el pacto histórico no es un simple evento social, es sobre todo un proceso social en un momento de la historia. El proceso debe englobar a toda la sociedad colombiana en su fase última. Ese es su objetivo. Para ello, el pacto histórico debe ser el método del gobierno, el próximo gobierno. Y para ello hay que ganar la presidencia y las mayorías del Congreso. Tiene como eje central de su gobernanza la búsqueda del mayor de los consensos en las políticas públicas que emanan de lo que deben ser los acuerdos sobre lo fundamental. Concertar debe ser una práctica permanente que no señala debilidad, sino legitimidad. Ante ese proceso que debe englobar a toda la sociedad colombiana en toda su diversidad y pluralismo, hemos dado el primer paso. Una lista única y poderosa al Senado de la República y sus listas a Cámara en los departamentos, que espero sean cerradas y cremalleras, es decir, que garanticen que la mitad de las curules elegidas sean mujeres. El próximo gobierno, comprometido con el cambio histórico, debe contar con gobernabilidad. Hay que elegir una estabilidad firme precisamente para que se puedan hacer los cambios reales. Un Congreso en manos de la politiquería y la mafia, como hasta ahora ha sido el Parlamento, no permitiría un gobierno de transformaciones democráticas y populares. Hasta este momento, las mafias han hecho la ley, han legislado en contra del bien común, en contra del patrimonio público, en contra del campesinado y del medio ambiente, en contra de la mujer,
en contra de la pequeña y mediana empresa, en contra de la paz, en contra de la nación. Un Congreso de corruptos no permitirá un pacto histórico hacia la democracia. Por tanto, convocar al país en un primer momento para cambiar el Congreso de la República y lograr que la ley la haga la ciudadanía es esencial para lograr después un gobierno que construya el pacto histórico. Ese es el sentido del proceso que ya ha iniciado y que solo fructificará si millones de ciudadanos y ciudadanas votan por la lista que se propone. Una lista unitaria, de convergencia y plural, representativa de la Colombia nacional, de sus territorios, de su diversidad cultural, étnica, territorial. Ya muchísimas organizaciones políticas han dado su asentimiento. Sectores de la izquierda como el Polo y la UP, indígenas como el Maíz, afrodescendientes como el ADA y PCN, de centro como Roy y Benedetti, antiguos militantes de la U, liberales, sectores que deciden romper con el Partido Verde como el PTC y la Unidad Democrática y la presencia de Colombia Humana. Ahora, en centenares de sindicatos, se discute la entrada al proyecto desde una perspectiva de organizaciones sociales. La lista será político-social. La lista será abierta en lo que tiene que ver con el Senado, es decir, con voto preferente por individualidades, pero se financiará fuertemente una campaña única nacional y se apoyará de manera efectiva las campañas de las mujeres para lograr paridad en la elección de curules. He propuesto que las listas a cámara sean cerradas y cremalleras, es decir, que garanticen automáticamente que la mitad de las curules elegidas sean de mujeres. La lista busca, si la sociedad colombiana está de acuerdo, y su acuerdo se representa por su voto y su participación en la selección de las candidaturas, ser mayoría determinante en el Congreso en las próximas elecciones, para construir un parlamento, el hacedor de las leyes, capaz de aprobar las reformas sociales y económicas del pacto histórico. Un parlamento que deje de ser de la corrupción y pase a ser de la ciudadanía. Sin un Congreso de la República que responda a las mayorías nacionales, no es posible el pacto histórico y por ello hemos comenzado por este primer escalón. El segundo escalón es la consulta presidencial, que se realizará en la misma fecha de la elección de Congreso. Hemos propuesto una sola consulta unitaria abierta. Hemos propuesto que él o la que gane será el candidato presidencial y el segundo en votación será él o la candidata a la vicepresidencia de la República. Es decir, será la ciudadanía la que escoja la fórmula que ejecutará desde la presidencia el pacto histórico. Todos y todas las partícipes de la consulta popular serán constructores colectivos del gobierno del pacto histórico. El próximo gobierno, si la ciudadanía quiere, será entonces un gobierno pluralista y su programa de gobierno construido colectivamente con la ciudadanía. El programa de gobierno será el eje fundamental del pacto histórico. Como muchas de las propuestas de reforma demandan para su ejecución más de un periodo presidencial y no seríamos honestos si ofreciéramos cambiar a Colombia en tan solo 4 años, hemos propuesto, como se hizo en Chile, que siempre, si la ciudadanía quiere con su voto, el pacto histórico sea obra de varios gobiernos. No seríamos serios si no planteáramos que un cambio de época, de historia, implica el uso de varios quinquenios de transformaciones, varios gobiernos dirigidos por diferentes personas. Cambiar la historia de un país no es fácil y depende de su propio pueblo. Lo que proponemos es un cambio real hacia una Colombia productiva, democrática, justa y en paz. La Colombia de hoy no merece continuar. Al pasado de nuestra historia debemos dejar el raquitismo económico,
la violencia perpetua, la desigualdad y la injusticia desorbitantes, la ignorancia académica, el engaño y la corrupción permanentes que nos rodean y acompañan desde hace décadas y siglos. Esa Colombia hay que dejarla en el pasado. El futuro inmediato que empezamos a construir hoy es el de una nación moderna e inteligente, que sabe que está en uno de los territorios más hermosos del planeta y que tiene la responsabilidad de cuidarlo y cuidarse a sí misma en la justicia y en la paz. Adelante, pues, con el pacto histórico. Muchas gracias, Gustavo. Si quieres, Iván, hago mi comentario para que tú hagas el tuyo y enlaces con tu columna, ¿te parece? ¿O quieres arrancar aquí el comentario? Perfecto, Gustavo. Bueno, estaba mirando aquí las fechas y la primera columna donde Gustavo propuso el pacto histórico se escribió o se publicó el 19 de julio. Han transcurrido desde entonces cerca de 9 meses. Y este pacto histórico fue tomando fuerza, obviamente, un país ávido de esperanza, cansado de estas viejas castas políticas y sus costumbres violentas y corruptas, pues lo copió inmediatamente. Tenemos que darle crédito aquí también al Partido Pueblo Democrático que está representado en esta sesión por Iván. Porque desde entonces empezaron unos diálogos que han sido largos, que han sido extenuantes, que todavía continúan, para darle molde a lo que pudiera ser, sin vanidad ninguna y sin temor a equivocarnos, la ruta que necesita Colombia para transitar hacia la paz y hacia el progreso, hacia el cuidado de los recursos naturales, hacia la educación gratuita, hacia una salud digna para todos. Esa ruta que puede llevarnos a gobernar por 20 años, mínimo, salvo que la gente disponga de otra, tenga su bien otra disposición. Nosotros, y nos hemos cuidado mucho de decirlo, nosotros ni nadie, ni Superman, ni Calimán, ni Batman, ni nadie es capaz de transformar este país en 4 años. Eso hay que decirlo sin tapujos. No podemos caer en el afán en que caen los candidatos, y lo vimos en la pasada campaña electoral a la alcaldía, en que empiezan del desespero por ganar las elecciones, empiezan a ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Este país tiene muchos problemas muy complejos. El problema del narcotráfico es muy complejo. El problema de la desigualdad es el más complejo de todos, porque precisamente de esa desigualdad nacen los fenómenos de violencia y de corrupción. Y entonces no podemos decirle a la gente mentiras, comenzando porque la gente no entiende muchas cosas que yo tampoco entendía, pero que ahora sí entiendo por tener el privilegio de estar en el Congreso. Que, por ejemplo, cuando se posesione Gustavo Petro o Francia Márquez o Fajardo, el que sea, el que gane esta consulta, el que gane la consulta única, alternativa sin vetos, porque el que no gane esa consulta no va a ser presidente. El que se posesione el 7 de agosto de 2022 ya va a encontrar la olla raspada. Es decir, aquí hay una cosa distinta a lo que pasa en el resto del mundo, y es que el presidente se posesiona cuando ya el presupuesto está ejecutado, o está en marcha o está comprometido. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes vieron que Biden se posesionó en enero, entonces él tiene todo el presupuesto del año para ejecutarlo y arrancar bien su gobierno. Aquí, cuando se posesiona un presidente, que es 7 de agosto, ya no hay plata. Entonces empiezan los primeros 100 días de fulano, no pudo hacer nada, es imposible. Por ahí tomar medidas y empezar a, como hizo también Biden, como decir, entro al pacto de París nuevamente, o abolir algunos decretos de Donald Trump sobre inmigrantes, cosas de esas se pueden hacer, pero en ejecutoría es muy poco. Entonces, prácticamente un gobierno dura 3 años, tomando en cuenta esto. Y por eso es que casi todos los gobiernos salen quemados, es muy difícil. Pero si hay personas honestas, si hay un grupo honesto que le diga a la gente, miren, necesitamos cambiar a Colombia y requerimos de 20 años, yo creo que la gente lo entiende. Y esto que no se malinterprete, siempre y cuando cada 4 años se refrende en las urnas que la gente quiera que nosotros estemos ahí. Si seguramente pasan 4 años y lo hemos hecho mal y todo ha salido al revés y resulta que fuimos más corruptos que los que había y etcétera, pues obviamente la gente tiene el derecho de volver a lo que había. Por eso es cuando Gustavo dice en la primera columna que le estaba leyendo acá, que no tenemos
nada que perder, que yo lo retomo en la columna de hoy, es que hoy no tenemos nada que perder. Hoy Colombia no tiene nada que perder. Es igual al paradigma de la prohibición del narcotráfico. Es un paradigma totalmente arruinado, golpeado, fracasado. Y yo le digo a las naciones, y las naciones están cuestionando esto, y hoy a los congresistas que están a punto de aprobar esa ley, ¿qué tenemos que perder en ensayar un nuevo paradigma como la regulación? Si ya lo que hay fracasó. El fracaso del prohibicionismo es estruendoso en el mundo entero. Aquí pasa lo mismo. Colombia hoy no tiene nada que perder. Los jóvenes que nacen hoy no tienen forma de pensionarse, por ejemplo. No tienen forma de educarse. No tienen forma de emprender porque el crédito aquí es para los ricos. Jóvenes, ¿qué tienen que perder? Nada. Ensayen. Dennos la oportunidad. Denle la oportunidad al pacto histórico, que no es un hombre. Es un grupo de personas. Es un grupo de mentes reunidas para construir un programa que salve a Colombia. Ese es el pacto histórico. Entonces, si no tenemos nada que perder, pues ensayemos, dennos la oportunidad. La izquierda nunca ha estado en el gobierno. Sin embargo, hábilmente, estos maestros de las fake news y de la posverdad hacen creer como si los problemas de Colombia fueran culpa de nosotros, cuando no hemos estado un solo día gobernando. Todos los fenómenos de desigualdad, todos los fenómenos de mala educación, los fenómenos de salud penosa y de salud negocio, todos se han gestado en estos gobiernos de derecha. O sea, ellos no tienen ninguna forma de disculparse de lo que está sucediendo hoy en Colombia. El narcotráfico nació en estos gobiernos, se reprodujo en estos gobiernos, como lo anoté en mi columna, y creció en estos gobiernos, que es uno de los problemas más grandes a terminar. De modo pues que Gustavo hace 10 meses o hace 9 meses y medio convocó un pacto histórico sin egoísmos, que esto es lo que hay que resaltar. Él no dijo el pacto histórico soy yo, el pacto histórico es Gustavo Petro en la presidencia, no, él convoca a unas ciudadanías, a unos sectores sociales excluidos de por vida, a las negritudes, a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos y campesinas, a los indígenas. Los convoca a unirnos, unir voluntades, unir sabiduría ancestral que tienen ellos, unir conocimiento que tienen algunos, o tenemos algunos, para entre todos construir un programa. Esto ni siquiera se trata de imponer aquí mis ideas, ni las de Petro, ni las de Iván, ni las de nadie. Un programa conjunto de toda la sociedad, de toda esa sociedad excluida, violentada, esta sociedad que ha sufrido todos los fenómenos de corrupción, que ha visto pasar por sus ojos todos los privilegios a manos de los familiares de esa clase política que nos gobierna. Entre todos construir un pacto histórico. Y por eso la importancia de que esto haya crecido, de que esto ya esté a las puertas de, por ejemplo, presentar listas al Congreso de la República, ya sea una o si Caicedo se anima, también se sume al pacto histórico con sus listas o momento que sea que se unan con sus listas al pacto histórico y a darle molde y a darle forma a unas ideas que muchos hemos venido exponiendo, pero que tienen que aterrizarse en un solo programa sagrado, que cumpla el que gane, y que los que pierdan, ni siquiera podemos decir que pierdan, sino los que no ganen, se comprometan a ejecutar y apoyar a ese candidato que gane esa consulta sin vetos, como la hemos llamado nosotros. Porque aquí, y termino con esto, discúlpenme, tenemos que tener muy claro que a Uribe y a este establecimiento se le derrota en primera vuelta o no se le derrota. Yo tengo que ser clarísimo con eso, tenemos todas las estadísticas, hemos sido juiciosos con este estudio, y si nosotros no ganamos en primera vuelta, en segunda vuelta, con todo el poder que tienen, con todo el poder jurídico que han amasado, el poder político, el poder financiero, el poder militar, el poder de los medios de comunicación que tienen juntos, ellos nos vuelven a ganar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganar en primera vuelta? Convencer a sus candidatos reacios, a sus candidatos mezquinos, a sus candidatos que no entienden esto, que Colombia tiene que dar un paso el 13 de marzo hacia una sola consulta, convencerlos de que si no están en esa consulta, no los podemos apoyar, porque vamos a llegar divididos, facilitándole las cosas al uribismo. Un candidato de la consulta de centro, un candidato de la consulta alternativa sin vetos, y un candidato de Uribe que nos va a derrotar en segunda vuelta. Eso es lo que quería decirles. Le seguimos apostando el pacto, creemos en esto. Mucha gente, y pues yo soy nuevo prácticamente en esto,
yo encontré, y quiero darle esta alarma a los que me están escuchando, encontré unos políticos que llevan muchos años luchando, como Gustavo y como Iván, muchos años, muchos, que están cansados. No lo digo por una amenaza ni un ultimátum, pero sí les digo, cuando yo digo ahora o nunca, es que esta generación de políticos va hasta el 2022 con esa fuerza que traía. No sé, algunos sigan, otros no. Si no es ahora, no es nunca. Y tendrán que pasar muchos años para que otra generación de jóvenes, ustedes retomen ese testigo en esta carrera y se vuelvan a armar algo que está tan cerca, tan a las puertas de conquistar ese poder para el pueblo colombiano. Eso quería decir y agradecerle a ustedes, seguir apostándole a ese pacto histórico. Iván. Pues muchas gracias a Gustavo por su muy sustanciosa, como siempre, punto de vista, y en particular por este camino del pacto histórico que estamos construyendo y que ha comenzado a suscitar en muchos sectores, territorios, ámbitos de la sociedad colombiana energía, entusiasmo por un cambio que es real. Yo solamente agregaría a los puntos de vista y conceptos que hemos escuchado, tal vez 3 breves comentarios. Un primer comentario es que leyendo la columna de Gustavo Petro, ahí queda claro que nuestra propuesta es todo lo contrario a lo que quieren o de lo que nos acusan nuestros adversarios políticos. No es una propuesta autoritaria, es una propuesta abierta al país, de concertación, no solamente entre sectores de oposición o alternativos. Aquí hay una gran apertura, hemos hecho un llamado a que haya una sola consulta en la que estén todas las personas que tengan aspiraciones con las que compartimos una visión democrática del país. Igualmente es una visión propia, nuestra. Es una visión, como lo dice Gustavo en la columna, que es un pacto nacional con todos los sectores para buscar un cambio histórico. Es decir, no es una imposición de un gobierno extranjero, no es que nosotros estemos copiando modelos o ideologías foráneas, no, es un diálogo entre colombianos y colombianas lo que estamos proponiendo, de todos los lugares, de todos los territorios, de todos los estratos, con todos los sectores, con los empresarios, con quienes han dirigido el país, con las élites también, para ponernos de acuerdo sobre ese cambio tan urgente, un país que está prácticamente en ruinas, que vamos a recibir prácticamente en ruinas después de esta pandemia. Así que nada de castrochavismo, esto es un proyecto que es con la gente, con el pueblo colombiano, con todos los sectores para cambiar el país y de manera democrática. Nosotros no vamos a hacer la de Trump, de decir, bueno, no, si perdemos no vamos a entregar el gobierno, no. Nosotros somos demócratas, no vamos a tener una policía política, una inteligencia política contra nuestros opositores. No vamos a borrar los derechos de la oposición. Vamos a ser muy respetuosos de los sectores políticos cuando seamos gobierno. El segundo comentario es el siguiente, ya se dice en la columna, el pacto histórico es un diálogo programático, que es el que vamos a comenzar en todo el país para construir este programa. Es, en segundo lugar, como estilo de gobierno, una concertación, es decir, que no se va a gobernar imponiendo autoritariamente las decisiones, sino que va a haber concertación. Y yo diría, tercero, es un gobierno de ejecución, de cumplimiento, porque el problema en Colombia ha sido que se han hecho los pactos. Ha habido pactos de paz, ha habido la Constitución de 1991, es un gran pacto. También ha habido muchos pactos entre los gobiernos y los movimientos, por ejemplo, indígenas, pero los pactos no se cumplen. El problema es que la gente va y participa y da sus opiniones y siempre traicionan los pactos. Bueno, no. Aquí nosotros vamos a dialogar, a concertar y a cumplir.
lo que vamos a empeñar como palabra en este proceso de pacto histórico. Y el tercer comentario va en el sentido de una idea que es propia de Gustavo Bolívar y que la menciona siempre, y es que necesitamos un Congreso eficiente, ¿no? En el sentido de cumplir. Bueno, vamos a tener mayorías en el Congreso para acabar con la holgazanería parlamentaria. Es decir, nosotros no vamos a ir al Congreso nuevamente a discutir leyes de honores, a debates interminables que son absolutamente vacíos, a aguantar toda clase de espectáculos politiqueros. No, aquí vamos a un Congreso que va a adoptar las leyes y las reformas constitucionales que requiere urgentemente el país. Porque nosotros entendemos la política no como una esfera de lucro personal y para saciar ambiciones y negocios personales, sino como un servicio público. Entonces yo creo que ahí están ideas que van cobrando fuerza y que se van haciendo realidad en el país. Iván, gracias. No me percaté de preguntarle a Gustavo si quiere hacer comentarios sobre su columna antes de leer la tuya. Tocayo. No, finalmente, y dado que mañana es 8 de marzo, la columna muestra cómo un pacto histórico es un pacto de paz, un tratado de paz grande, y muestra cómo un pacto es la construcción de una nación. Las naciones son un contrato social, un acuerdo. Pero mañana deberíamos mencionarlo y subrayarlo. Pacto histórico es un pacto con la mujer en Colombia. Las mujeres del país, en toda su diversidad étnica, cultural, regional, social, han sido excluidas. Han sido excluidas. La mujer trabajadora, la mujer campesina, la mujer indígena, la mujer afro, la mujer joven que quiere estudiar su carrera científica. Todas han sido excluidas. No solamente del poder político en los curubitos, a donde alguna que otra llega generalmente conservadora, sino del poder real de la sociedad, del poder en el territorio, del poder sobre la tierra y el agua, del poder sobre la vida, del poder sobre las leyes. Y en esa medida me parece que mañana 8 de marzo el pacto histórico es un pacto con la mujer, con las mujeres de Colombia. La mitad de este proceso, porque me aparto un poco de la idea de que entonces las luchas democráticas son solo mujeres por un lado o solo hombres por el otro, sino que creo que el esfuerzo es común, es el pueblo, es la sociedad diversa, pero la mitad del pacto histórico está atravesada por las políticas concretas que permitan incluir a las mujeres en el poder de Colombia, en la economía colombiana, en la generación y distribución de la riqueza, en la construcción mancomunada de una nación. Así que el pacto histórico es un pacto también con la mujer. Bueno, Iván, ahora sí vamos entonces con tu columna. Iván, muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias. La columna que he preparado no es sobre temas jurídicos del proceso Uribe. Ya ustedes seguramente han escuchado nuestros argumentos, los hemos expuesto con mucha claridad y los vamos a exponer con mayor fuerza todavía esta semana, porque esta semana es decisiva. Viene ni más ni menos que la comparecencia ante un juez, en este caso una señora juez, que va a tener que tomar la decisión de si acepta o no la solicitud de preclusión. Mi columna es sobre los efectos políticos que tiene el caso Uribe. Y es un mensaje a la juventud de nuestro país. Porque yo creo que el proceso Uribe, independientemente de cómo termine, en términos judiciales, ya tiene unas lecciones que yo defino como lecciones democráticas. Porque aquí hay que decirlo, los grandes juicios políticos, o mejor, los grandes juicios de políticos que tienen
una responsabilidad en hechos muy graves, pues tienen unas repercusiones políticas, y voy a entonces a leer rápidamente la columna que es sobre esos efectos y esas lecciones que yo considero son lecciones democráticas. Dice de la siguiente manera, se llama precisamente así, Lecciones democráticas del caso Uribe. En este escrito no analizaré ninguno de los detalles, pruebas o piezas procesales del extenso expediente de la investigación que se adelanta contra el hoy ex senador Álvaro Uribe Vélez. Tampoco voy a comentar las decisiones que se han ido produciendo en distintas instancias y tribunales durante más de una década en lo que ha sido esta larga confrontación judicial. Prefiero abordar un aspecto menos visible, pero tal vez más significativo de este proceso, su connotación en el campo de la pedagogía política y su significado democrático. En este sentido, señalo tres aspectos que, independientemente de lo que ocurra en el terreno judicial, son ya lecciones democráticas valiosas para la sociedad colombiana. El primer elemento democrático de este litigio es la reafirmación de que la justicia debe ser una instancia de control al poder político, sus arbitrariedades y actuaciones criminales. El Tribunal Supremo de la Justicia Penal en Colombia abrió un nuevo capítulo en materia de rendición de cuentas de personas que detentan un gran poder en la sociedad colombiana y profundizó el camino trazado ya desde los juicios de la llamada parapolítica, sin dejarse influir ni presionar. Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia han procedido a llamar a indagatoria primero y a privar de la libertad con medida de aseguramiento después a una figura pública que ha ostentado la condición de jefe de Estado, caudillo político y que ha cultivado una especie de culto a la personalidad entre sus seguidores. La justicia, sin miramientos por esas condiciones, lo ha llamado a rendir explicaciones sobre su conducta, pese a la feroz reacción de algunos sectores de los centros de poder nacional e internacional. La sociedad colombiana, acostumbrada al espectáculo corriente de la impunidad de élite, ha sido sacudida por un acontecimiento que anuncia una etapa en que se ponga fin a la inmunidad de los más poderosos. Una segunda lección proviene del contraste entre poder instrumental y poder moral de las dos partes de este asunto. Uribe ha puesto en marcha un poderoso aparato con ostentación de grandes recursos financieros, abogados de mostrar en público y abogados intermediarios cazadores de falsos testigos, uso de investigadores privados, incluida una exagente de la CIA, militares en reserva, ministros, embajadores e incluso el presidente de la República, gobierno de Trump cuando estaba en el poder y compañía publicitaria de lobby en Estados Unidos, bancada parlamentaria del Centro Democrático con sus unidades de trabajo legislativo, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por mi parte, solo están mis abogados y abogadas, colaboradores y la solidaridad de muchas personas y organizaciones sociales. En contraste con la pretensión de usar el poder manipulatorio de la opinión pública y del aparato de fabricación de falsos testigos, del lado de las víctimas está la superioridad moral que proviene de la verdad y de la inocencia. En tercer lugar, este proceso judicial sirve como escenario para comparar entre dos actitudes ante la justicia y ante la democracia. Mientras que durante los últimos 9 años yo he respetado las instituciones, acatado las decisiones de los magistrados, nunca he intentado rehuir mi juez natural, Uribe y su aparato ha desatado una campaña a gran escala que incluye la pretensión de engaño desvergonzado de la opinión pública, así como la estrategia de acabar con el Poder Judicial para reemplazarlo por una corte
subordinada a su imperiosa necesidad de que cesen todas las investigaciones y quede anulado su historial de relaciones con narcotraficantes y paramilitares. No obstante, no pasará inadvertida esta categórica diferencia entre una conducta genuinamente democrática y la aspiración de un poder autoritario que no respeta las instituciones y que las reemplaza por el estado de opinión, que no es nada distinto a la obediencia en masa de la voluntad del caudillo. Pese a esta gran operación contra la justicia, es un hecho la declinación de la influencia de Uribe en la opinión pública nacional e internacional y que se debilita estructuralmente su base social. Las ciudadanías no lo siguen, las grandes marchas no aparecieron, perdió la capacidad de movilización, el rechazo creciente es ostensible, su ilusión de estado de opinión se desvanece. Estamos ante una hegemonía que se marchita. Es posible que bajo la nueva competencia de la Fiscalía General de la Nación se busque la ruta para invalidar groseramente el abundante acervo probatorio, poner en libertad a quien representa un verdadero peligro para la administración de justicia y clausurar en forma apresurada esta investigación. Sin embargo, a estas alturas, Uribe ha dejado de ser el presidente eterno. Hoy es un excongresista que rehuyó atemorizado la competencia de la Corte Suprema de Justicia, un hecho que ya es y será imborrable. La difícil historia de la lucha contra la impunidad de máximos responsables políticos es un camino zigzagueante en el cual hay derrotas y victorias, pero en el que también hay hitos que terminan construyendo una cultura de la memoria, la verdad y la justicia, días en los cuales los dictadores y tiranos ven derrumbarse su impunidad y su soberbia. Esa es la columna. Muchas gracias, Iván. Tocayo, siga. Bueno, sí, indudablemente hay una técnica jurídica. Después de estas decisiones de la juez vendrá apelaciones, a la cual tiene derecho tanto ellos como Iván y sus abogados. Es un proceso largo. Fíjese que aquí, en resumen, es cómo Uribe, para tapar un delito de lesa humanidad, el tema de las convivir y el paramilitarismo en Antioquia y concretamente en la hacienda Guacharacas, comete otro delito. Es que la primera grabación que captura la Corte Suprema interceptando a un narco es precisamente el señor que era hermano de Álvaro Uribe. Le pregunta sobre los hechos del Valle del Nus, así se conoce ese territorio por el río Nus. Estaba muy preocupado, indudablemente, por el primer debate, tratando de ocultar un delito que es de lesa humanidad, un crimen contra la humanidad. Y entonces comete otro delito, que es contra Iván Cepeda. En el camino pierde su curul de senador. A mí me dio risa, y vuelvo a repetirlo, digamos, la revista que saca el triunfo de Uribe. Hombre, Uribe quedó en la misma circunstancia del senador Pulgar. Hizo exactamente lo mismo que el senador Pulgar. Es de ese mismo tipo de calaña, llamémoslo así. Cuando los congresistas, para no ser juzgados y tratando de incidir políticamente en la fiscalía, renuncian a ser congresistas y pasan a donde creen que las palancas políticas los salvarán. Y Uribe hizo exactamente lo mismo del senador Pulgar. Y eso no es un triunfo, eso es una derrota. La derrota comienza porque perdió su curul de Senado. Un expresidente que pierde su curul del Senado. Si quiere regresar al Senado, entonces tiene que volver a su juez, la Corte Suprema de Justicia, que continuaría con este proceso. Ahora bien,
el tema es que indudablemente Iván Cepeda debe ir hasta el final. Yo creo que este fiscal Jaimes debe ser procesado. Esas cosas no se pueden dejar pasar. Si queremos construir una justicia fuerte, independiente, como ha sido nuestra propuesta, incluso programática, un poder judicial autónomo, fuerte, independiente, que responda al interés general de la ciudadanía, lo que ha hecho el fiscal Jaimes tiene que ser investigado, porque eso también constituye un delito. Es un prevaricato, es desautorizar a la Corte Suprema de Justicia como si no fuera la máxima instancia judicial, desdeñando completamente y tapando completamente el acervo probatorio que llevaba a que Uribe hubiese sido detenido, como sucedió hace unos meses. Estaremos acompañando a Iván Cepeda en ese esfuerzo. Ahora, en mi opinión, Uribe Vélez ha dirigido a Colombia 20 años del siglo XXI, aún con los gobiernos de Santos, porque el segundo gobierno de Santos no se diferencia política, económicamente del de Uribe Vélez. Ha dirigido 2 décadas, el siglo que uno supondría era el siglo de la modernidad, del avance, del progreso. Nos sumió y nos llevó al siglo XIX, el siglo de los terratenientes, que hoy se han transformado en mega narcoterratenientes. Eso no es capitalismo. Eso es un mundo premoderno, muy anclado en la violencia, muy ignorante, digamos, de la realidad mundial de hoy, de la realidad de la sociedad colombiana, y muy incapaz, completamente incapaz de resolver los problemas que hoy la sociedad colombiana tiene. Esa incapacidad se refleja en el gobierno de Duque. El uribismo fue un proyecto para guerrear contra los FARC. Punto. Si ya no hay FARC, ya no sabe qué hacer. Se la tratan de inventar, eso sí. El entrampamiento que hizo Néstor Humberto Martínez le cayó como anillo al dedo a Duque, porque a partir del entrampamiento del proceso de paz reconstruyeron unas disidencias que reivindican el nombre de las FARC, pero son marginales. No tienen ya nada que ver con el proyecto que realmente se desmontó en Colombia desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y no, Duque entonces queda sin nada. Si no están las FARC, entonces, ¿para qué gobiernan? No saben. Chapotean aquí, chapotean allá, meten las de caminar aquí, meten las de caminar allá. No dan pie con bola, han llevado el país a una ruina económica profunda, a elevar los niveles de pobreza extrema, las desigualdades de las regiones han aumentado, el virus nos carcome y la incapacidad está por todos lados. Tanta incapacidad hay que las pocas vacunas que llegaron, que son de una cantidad de las más pequeñas que han recibido de todos los países del mundo que ha recibido Colombia, pues tampoco han sido capaces de ponerlas. Les dijimos, no las metan con las EPS. Si las EPS no fueron capaces de hacer las pruebas que se necesitaban en la magnitud para controlar la enfermedad, pues tampoco van a ser capaces de poner las vacunas. Estamos poniendo 12,000 vacunas diarias. Haga una cuenta, Bolívar, matemática. 12,000 vacunas diarias, ¿cuántos días se necesitarían o años se necesitarían para vacunar 45 millones de personas, 2 veces cada persona? Es decir, 90 millones de vacunas. Solo hay que dividir 90 millones entre 10,000 para poner y ahí te dan los días. Divide entre 365 y ahí da los años. ¡Años! Así como vamos, se necesitan años para vacunar la población. Y aunque se les dice, oiga, pues cambiemos, hay que cambiar, porque por ahí no es, así no puede ser.
Hay que cambiar la estrategia. Hablemos para cambiar la estrategia. Podemos ayudar. No. Entonces la soberbia. No, yo no hablo con Petro, yo no hablo con esta gente, no sé qué. Bueno, estamos vacunando a 10,000 personas al día. Y eso significa que durará años la vacunación si no cambiamos la estrategia. Y es una demostración de incapacidad que lleva a la muerte. Porque aquí estamos hablando de gente que se va a morir ya innecesariamente, que podría ser salvada por la tecnología actual que tenemos en relación al COVID. No, esa incapacidad lleva a la muerte. Y la sociedad colombiana se ha acostumbrado a la muerte, lamentablemente. La vemos como normal. Creemos que todo lo que pasa en Colombia pasa también en el mundo y resulta que no pasa en el mundo. Un país como Chile ya tiene casi el 20% de su población vacunada. Y lo hizo porque el modelo colombiano de salud lo imitó del chileno, lo hizo el mismo, digamos, el mismo gobierno chileno, que es de derechas, rompió su propio modelo de salud para poder acometer una tarea que hoy los ponen dentro de los mejores países del mundo, casi el 20% de la población vacunada. Es decir, ellos pueden hacer un cálculo, si hay oferta de vacunas, pues pueden vacunar a su población. ¿Sí se está oyendo? Hola. Hola, hola. ¿Se oye? Bueno. Sí, que ahora se cayó este lugar por no comprarle. Ahí se escucha bien. De Iván. Entonces, decía, digamos, los chilenos hicieron una corrección de su modelo de salud, les ha dado resultados. El Estado chileno decidió vacunar directamente. Van en el 20%. Bueno, ¿qué le pasa al gobierno colombiano? Incapaz. ¿Incapaz por qué? Porque el proyecto uribista no sirve sino para matar guerrilleros de la FARC y eso, porque los reemplazaba por ciudadanos jóvenes inocentes. No sirve para más. No tiene otro proyecto, no tiene un proyecto económico, no tiene un proyecto social. En lo social es regalar limosnas a ver si la gente que recibe la limosna vota por ello, sin solucionar los problemas. Y en lo económico es concentrar la riqueza del país en manos de los banqueros. Punto. Banqueros y dueños del carbón y el petróleo. Eso es todo. El mundo del carbón y el petróleo se desploma. El mundo sobre el que está cimentado el uribismo se desploma. Luego le corresponde un tanto a la sociedad colombiana despercudirse. El resultado final de esos 20 años es esto que tenemos hoy en Colombia. Esto. Mídanlo por el lado económico, mídanlo por el lado social, con las estadísticas del DANE, no con las nuestras. Y lo que ustedes observan es un rotundo, profundo fracaso. Nos mantenemos en ese fracaso, pues seríamos una sociedad suicida. Así de simple, suicida. Suicida con nuestros hijos y nuestros nietos. O decidimos cambiar. Y yo creo que un tanto el papel que hemos desarrollado a través de estos años es mostrar un camino de cambio concreto, no retórico, no de frases y discursos que también los hemos hecho. Un programa concreto. Nos ponen a hablar de economía y decimos vamos hacia tales y tales objetivos, vamos hacia la producción y desatar las fuerzas productivas del país. Nos ponen a hablar del agua y hablamos del agua como el eje vertebrador de la readaptación al cambio climático. Hablamos de la justicia. Hablamos de cómo una sociedad puede generar riqueza a partir de la producción. Hablamos de cómo la política social puede cambiar modelos en salud y en pensiones de manera concreta, de tal forma que se garantice realmente una salud digna para la gente y el derecho a la pensión para quienes trabajan.
No estamos hablando carreta. El problema está en decidir el cambio. Y la sociedad colombiana no tiene nada que perder, como dice mi tocayo Bolívar. No tiene nada que perder. Lo que podemos es ganar muchísimo si nos metemos en el trabajo colectivo de una transformación en Colombia. El trabajo de Iván Cepeda alrededor del caso Uribe indudablemente deja lecciones profundas. No solamente de cómo se originó el paramilitarismo, de por qué el paramilitarismo y su actividad genocida, de por qué el papel de Uribe allí, alrededor de esa vertebración del proyecto paramilitar, sino frente a la justicia. Puso a la justicia muy en alto. La justicia ha tenido momentos estelares en la vida institucional de Colombia. Indudablemente los procesos de la parapolítica fueron uno de sus mejores momentos. Y hoy estamos a la espera de que esa brillantez de la justicia pueda ser recuperada. No la va a ensuciar un señor como Jaimes. Será pasajero. Será un hazmerreír por ahora y después será olvidado completamente por la sociedad colombiana. Es uno de esos tinterillos que están en la historia de Colombia permanentemente, ayudando a destruir el propio país, su propio país. Pero será pasajero. Estos procesos que aquí, desde el punto de vista jurídico, se han iniciado, se han profundizado, provocarán, digamos, la construcción de una justicia muy fuerte, muy independiente, muy autónoma. A la sociedad colombiana le corresponde la tarea que le corresponde: producir los cambios políticos del país. Gracias, tocayo. Bueno, mi comentario es en este sentido. Nosotros esperábamos este fallo. O sea, puede sonar un poco, como dicen los chinos, coleto, pero nosotros sabíamos que iba a pasar cuando, con toda seguridad, Uribe renuncia a su gen natural y a la curul, que ahí ya eso supone una primera derrota para él y para su grupo político. Pues él no lo hizo por otra cosa distinta, que sabía que esa fiscalía de bolsillo que tienen hoy, pues le arreglaba el entuerto. Y eso fue lo que pasó. Por eso yo escribí ayer, cuando vi la portada de la revista Semana, pues esta portada se diseñó hace 4 meses. O sea, no estábamos esperando que el fiscal Jaimes, que en su pasado ha mostrado ser de derecha, nombrado por el fiscal compañero de Duque en la universidad, y que Duque a su vez es el presidente nombrado por Uribe, no estábamos esperando que dijeran mañana, sí, el caso continúa, hay una resolución de acusación y empieza un juicio. Eso no lo estábamos esperando realmente. ¿Y por qué no lo estábamos esperando? Que ahí es donde está el problema de este país. Pues porque la fiscalía o la justicia está politizada, es selectiva y es arrodillada. No podemos cambiar esto de un momento a otro. Incluso si ganáramos la presidencia, este fiscal se mantiene 2 años más del presidente que elijamos en 2022. La gente tiene que saber eso. Porque eso es una falla estructural, es una falla de diseño, tal vez de buena fe de los legisladores y de los constituyentes del 91, y es pensar que el presidente debía ternar a los fiscales. El presidente de la República pone el fiscal, porque los terna, sí, los elige en la corte, pero ¿quién los terna? El presidente terna 3 amigos. Y eso le ha hecho mucho daño a la justicia de este país, porque de un tiempo para acá los fiscales se han vuelto policías del presidente de turno que persiguen a quien no deben y absuelven a quien deben absolver, porque se volvió una policía política. La fiscalía hoy no tiene ningún valor. La usó Germán Vargas Lleras en nombre de Néstor Humberto Martínez para perseguir alcaldes, para sacarlos de la cárcel, para que les apoyaran las campañas, amenazar alcaldes. Esto que está pasando con con Aníbal en Antioquia, y seguramente le apretarán los tornillos a
a Char o alguna cosa para asustarlos, para traerlos hacia su seno, para usar esa fiscalía, ese poder inmenso que tiene la fiscalía, no solamente presupuestal, sino coercitivo, para arreglarle la vida a los partidos políticos al que pertenece el fiscal, que no debería ni siquiera pertenecer. Entonces, es una lástima, es una vergüenza de lo que tenemos hoy como fiscalía, y es una de las reformas que tenemos que abocar cuando, dentro del pacto histórico, cuando empiecen estas conversaciones para construir un programa, es una reforma de la justicia real, sincero, que acabe con este modelo de que el presidente esté postulando a su fiscal que le cuide los entuertos, persiga a los opositores y les lave la imagen y la cara y los procesos a los amigos. Eso tiene que incluir una reforma a la justicia, acabar con esa penosa comisión de acusaciones donde hay más de 200 procesos contra Álvaro Uribe durmiendo el sueño de los justos, como llaman, porque no hay una comisión de acusaciones que se atreva a llamarlo a juicio. Hay que quitarle la independencia, hay que quitarle la dependencia de la Procuraduría y la Contraloría al Congreso de la República. No tendríamos nosotros los congresistas por qué elegir un procurador que después nos tiene que disciplinar o un contralor que después tiene que cuidar las finanzas del Estado cuando la mayoría de congresistas tienen cuotas políticas en las alcaldías y las gobernaciones. Todas estas reformas nosotros tenemos que pensarlas dentro de este acuerdo para que no pasen cosas vergonzosas como la que pasó el viernes. Aunque ya sabíamos que iba a pasar, pues echa al traste toda una esperanza de una nación que estaban cifradas en que Álvaro Uribe pague algún día por lo que ha hecho. Y pues por eso salen todos a decir, hoy tienen de tendencia que es un gigante honorable, imagínense. Obviamente es un autoalabo que se hacen ellos, que no tiene mayor repercusión, pero sí se nota, esto equivale como a una caravana de gente en las calles celebrando que un delincuente haya logrado ganarle a la justicia, o sea, ganarse a sí mismo, porque la justicia son ellos mismos. Entonces, por eso el valor de Iván ha sido ese, perseverar, la paciencia de Iván yo la reconozco, porque he visto, pues tenía un privilegio muy grande de estar en un congreso que tuvo en el mismo seno a dos monstruos de la política como Álvaro Uribe y a Gustavo Petro, que pueden ser, digamos, los políticos más importantes de este milenio hasta el momento. Y obviamente todo ha girado en torno a ellos, ¿no? A ese par de modelos de país que le proponen cada uno a los colombianos. Y yo he visto cómo Iván Cepeda, cada fallo adverso, cada fallo a favor, le he visto la misma cara cuando gana que cuando pierde. La misma cara, incólume, con una paciencia increíble, con sus abogados, dándole. Me dice, tranquilo hermanito, que esto es largo y yo creo que hoy Iván nos diría lo mismo, tranquilo que esto no termina aquí. Y yo también le diría a la gente que ha perdido la esperanza en la justicia en que esto no termina aquí. Hay todavía unas investigaciones abiertas por unos tribunales y en la corte contra Uribe Vélez por delitos más graves que de torcer testigos, que es grave, obviamente, porque es burlarse de la justicia, es llevar a la cárcel a personas inocentes, es absolver culpables, pero todavía está pendiente su responsabilidad en las masacres de La Granja y El Aro y en el asesinato de Jesús María Valle. Eso está ahí todavía vivo. No sé si la fiscalía siga peleando para que esos procesos lleguen a la fiscalía y obviamente sepultarlos para siempre, porque aquí me cabe una duda y le hago una pregunta sobre algo que dijo Gustavo ahorita, y es que yo creo que el proceso ya se precluye, esta juez lo precluye, pero creo que no hay segunda instancia para eso, ¿cierto, Iván? Es una pregunta que hago porque mucha gente me lo hace, creo que ahí muere. No, sí, va al Tribunal Superior de Bogotá. Sí. Ok, y la Corte ya lo selecciona. Ahí va a terminar, no, ahí termina la decisión y puede ser una decisión favorable o adversa. Y ahí ya veremos qué otras, ya habría otros canales, pero eso hay que estudiarlo en su momento. Y obviamente también comparto lo que dice Gustavo Petro, de que a este fiscal descarado, porque es un descarado, pues hay que abrirle un proceso.
pues ahí ya se sabrá al final de los días si se gana o se pierde, pero no dejar impune todos estos intentos de burla de la justicia. Yo creo que esto hay que hacerlo. Entonces yo terminaría con eso, felicitando a Iván por la perseverancia, por esa paciencia, esa constancia, a Gustavo por el pacto histórico, decirles que nosotros usamos el sistema cremallera también en los Gustavos, y el próximo domingo nos va a acompañar Adriana Lucía, esa cantante de la cultura cordobesa, que mientras todo el mundo se volcó a hacer reggaetón, ella le siguió apostando a su cultura, a su música, a exaltar los valores culturales de su tierra. Entonces vamos a estar con Adriana Lucía el otro domingo, siempre va a haber un hombre y una mujer, y hacerle una invitación pasado mañana martes. Ustedes me han visto usando este tapabocas 6402. Quiero, en compañía de varias fundaciones, hacer un anuncio muy importante el martes en rueda de prensa. Vamos a hacer algo muy grande el 9 de abril, o sea, el Día de las Víctimas. Vamos a hacer una cosa para que el mundo, no solo Colombia ya no va a olvidar los falsos positivos, ya esto es un hecho, pero el mundo tiene que, los que no los conozcan, conocerlos y no olvidarlos, porque esto es un poco el camino hacia la Corte Penal Internacional, que es el último, el que tiene que venir a Colombia a hacer justicia, porque en Colombia ya vimos que no hay justicia. Quería decir eso, no sé si ustedes dos, alguno quiere decir alguna otra cosa. Bueno, mi reconocimiento y gratitud por este diálogo tan enriquecedor a ambos. Bueno, gracias, tocayo. Estaremos la otra semana, entonces. Entonces nos vemos el próximo domingo con Adriana Lucía. Gracias, tocayo, gracias, Iván, y a todos ustedes por habernos visto. Gracias, muy amable. Cerca de 8,000 personas conectadas en todas las redes. Muchas gracias.